Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá me tienen de nuevo para grabarles el video de esta clase. Bueno, básicamente la cuestión es un poco trabajar con lo que veníamos haciendo y, mejor dicho, eh, remarcar algunos conceptos de lo que fue la Guerra Fría. Recordemos que en esta oportunidad lo que vamos a trabajar es con dos ejes dentro de esta clase que sería, por un lado, el poder y el crecimiento de los Estados Unidos que ya hemos marcado, pero que de alguna manera mi intención es, digamos, terminar con esa cuestión, tratando de revisar este concepto de Estados Unidos y su edad de oro del capitalismo. Eh, y por otro lado, la Revolución Cubana, que de alguna manera marca un poco el sentido que va a tomar América Latina, no solamente antes, sino después de la Revolución, ¿sí? Así que entonces, un poco por ese lado van a ser los dos ejes de esta clase que de alguna forma van a tener ese sentido. ¿Por qué? Porque quien se va a enfrentar y quien primero va a padecer las consecuencias de la Revolución Cubana es Estados Unidos, que al mismo tiempo está en una guerra fría con la Unión Soviética y que suceda en una isla del Caribe, prácticamente de la cual Estados Unidos ejercía una influencia total, no solamente económica, sino también política, iba a ser como una especie de piedra en el zapato. Por tal razón, lo que va a generar la Revolución Cubana es un estruendo tremendo en no solamente América Latina y en Estados Unidos, sino en todo lo que significa este contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué es interesante y por qué nosotros tenemos a la Revolución Cubana como eje clave dentro de lo que es la materia de quinto? Porque en realidad las consecuencias que genera la Revolución Cubana van a ser no solamente notorias en este ámbito regional del Caribe, sino también en América Latina. A partir de allí comienza una serie de olas de movimientos guerrilleros, políticos, que van a tomar las banderas de la Revolución Cubana, van a tomar a los líderes de la revolución, como son Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y los van a poner como emblema de lucha y paradigma, ¿sí? Como un nuevo paradigma, a tal punto que todos los partidos y movimientos de izquierda de América Latina dejan de, dejan de algún lado de poner a la Unión Soviética y a Moscú como ejes de los movimientos comunistas y pasan ahora a ver a Cuba como, como una revolución fresca, como una revolución que genera un cambio de aire y que además es posible, porque de alguna manera tanto la revolución eh, comunista de la Unión Soviética como en China habían quedado un tanto lejos. Y que pasara un conflicto y una revolución de este tipo en América Latina, para algunos será impensado. Y cuando comienza el proceso revolucionario, para algunos era prácticamente imposible que ganara, que triunfara este movimiento revolucionario. Y lo consigue. Así que a partir de los años 60 vamos a tener una América Latina totalmente convulsionada, ¿sí? Con un intento de Estados Unidos de querer recuperar, un intento fallido, en un intento de volver a recuperar el control de la isla, y a partir de allí una famosa crisis que se llama la crisis de los misiles, que es una crisis en donde interviene la Unión Soviética y en donde de alguna manera propios y extraños consideraron que fue un momento, el momento quizás más álgido del conflicto, fue el momento en donde Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de iniciar un conflicto bélico mundial. Sin embargo, bueno, se solucionó. Esta es una de las actividades y uno de los trabajitos que vamos a ver. Y a partir de allí hay un foco revolucionario que comienza a establecerse en América Latina, en Colombia, en mayor o menor medida, en la zona de los Andes, en la zona cordillerana y en Argentina también. Sí, en Argentina también. Una de las vías
revolucionarias, pero mejor dicho, no conservadoras, sino diplomática, política, es la que se inicia en Chile, ¿no? En donde Salvador Allende toma el modelo socialista como modelo y estructura ideológica para establecer en el país, pero no desde una revolución armada, sino desde un proceso político, desde un proceso a partir de elecciones y de un triunfo democrático. Entonces ahí vamos a tener la vía parlamentaria y la vía democrática por la cual Chile llega al socialismo, y la vía bélica, la vía del conflicto armado que transcurre en Cuba. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina en este proceso? Bueno, en Argentina en el 55 cae el peronismo y comienza un proceso, por un lado, de fin paulatino del estado de bienestar, de ese famoso estado de bienestar del cual el peronismo se hizo cargo y tomó esas banderas. Por otro lado, comienza un proceso de apertura económica de Argentina, incluso Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, y de un comienzo gradual, y por eso recién dije paulatino, de ingreso a un modelo conservador que luego va a desencadenar en ese famoso Estado neoliberal. Proceso gradual, paulatino, no en el 55, pero sí en el 55 Argentina, con ese gobierno de la Revolución Libertadora, va a comenzar un proceso o un camino, ¿sí?, hacia esa línea, dejando de lado el estado de bienestar. Vamos a tener en el año 58 al 62 a un presidente electo. Después de la Revolución Libertadora se abren las elecciones sin la participación del peronismo, que está proscripto, y en el año 58 gana la Unión Cívica Radical Intransigente, con Arturo Frondizi como presidente. La Unión Cívica Radical se divide, Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Gana las elecciones Frondizi con apoyo masivo del peronismo, luego de un famoso pacto entre Perón y Frondizi. Y del 58 al 62 vamos a tener un modelo, un proyecto que se va a llamar desarrollismo, con una idea de Frondizi de recuperar algunos conceptos del peronismo, de profundizar la industria, sobre todo la industria pesada, de desarrollar la tecnología, pero de alguna manera las cuestiones políticas de fondo y aspectos económicos terminan por derrumbar ese intento de modelo económico fundamentado en algunos pilares del peronismo, y en el año 62 se produce un golpe de Estado. Vamos a tener a Guido como presidente durante un breve periodo, y en el año 63 de nuevo elecciones, y va a ganar de nuevo el radicalismo. Recuerden que el peronismo sigue proscripto y va a seguir proscripto hasta el año 73. El peronismo no participa, está prohibido en el país. Y los militares en este periodo, por eso hablamos de dictaduras fuertes, fuerzas armadas fuertes y democracias débiles. En este momento los militares van a tener mucho peso y las democracias van a estar supeditadas al poder de los militares. Por tal razón, cuando los militares, las fuerzas armadas, monitoreando a los gobiernos, cuando observan situaciones que no coinciden con esa lógica, se produce un golpe de Estado. Y fue así con Frondizi y va a ser así con Ilia, el otro de los presidentes de la Unión Cívica Radical, que va a caer en ese momento, en el año 66, de manos de Onganía. A partir de ahí se inicia un nuevo modelo político, militar, estado autoritario, una fuerte burocracia y un intento de modelo extendido, en donde Onganía lo que va a tratar de buscar en el año 66 es prolongarse sin un plazo en el gobierno. Pero bueno, en este proceso de los años 60, en los convulsionados años 60, tenemos estas situaciones que van en consonancia también con lo que pasa en América Latina y lo que pasa a nivel mundial con la Guerra Fría. Ustedes traten de analizar esos tres ejes de manera vertical, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el mundo con este conflicto, con esta contienda de la Guerra Fría? ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Que se mete la Guerra Fría con la Revolución Cubana y con las relaciones que Cuba comienza a tener con la Unión Soviética, con su aliado,
¿Y qué es lo que pasa en el resto de América Latina? En donde los países comienzan a ser monitoreados por las Fuerzas Armadas porque temen de alguna manera que estas células, que estos focos revolucionarios que se producen en distintos lugares comiencen a tener el ejemplo de la Revolución Cubana y quieran generar un proceso de conversión del Estado capitalista a un Estado comunista. En ese orden, en ese ámbito vamos a estar trabajando en esta clase. ¿Sí? No nos queda mucho, nos queda poco. La idea es tratar de procesar lo que más podamos y de ver un poco qué es lo que pasaron entre los años 60 y comienzo de los 70. Así que bueno, simplemente mandarles un saludo grande. Espero que anden bien. Como siempre les digo, cualquier duda me consultan, sobre todo de este trabajo que les dejé la semana pasada, que me lo entregaron, pero que bueno, faltan algunos. Y nada, y estar a su disposición. ¿Sí? No queda mucho, hay que trabajar con fuerza, responsabilidad, compromiso y poner la mayor energía posible. Les mando un saludo grande y cualquier cosita nos mantenemos en contacto.